Muy buenas noches, ante todos. Les saluda el médico veterinario Marcos David Arroyo Sánchez. En esta oportunidad más acerca de producción y transferencia de embriones, una parte introductoria acerca de este tema. Ok, si queremos hablar primero de producción y transferencia de embriones, es necesario saber que esto está dentro del ámbito de la biotecnología. Y si queremos hablar un poco acerca de en qué consiste esta parte de la ciencia, ¿no? Que es la biotecnología, que últimamente, en los últimos años, está en boga, se está usando de verdad se está usando mucho para el tema de lo que es la producción ganadera, en este caso, ¿no? Que estamos en este tema. Bueno, la biotecnología abarca las principales tecnologías en las que interviene la biología reproductiva y aquellas que involucran la manipulación o utilización de material genético. En este caso, si hablamos de material genético, nos estamos refiriendo a los gametos, tanto el óvulo como el espermatozoide, ¿no? De los organismos vivos para usos específicos. La biotecnología es de la reproducción, ha tenido, dice, un papel decisivo en la ganadería bovina, si queremos en esta parte enfocarnos a ese tema, ¿no? En los últimos 60 años, anteriormente, eh, para poder hacer, por ejemplo, este tema, ¿no? Si estamos hablando de la transferencia de embriones, se tenía que inducir a poder abrir, se abría el paciente, se hacía una incisión abdominal y se introducía el embrión, era todo un proceso en donde se hacían ciertas lesiones al paciente. Y últimamente, ya en los últimos años, esto se ha ido mejorando, se ha ido corrigiendo, ¿no? Y aquí menciona, ¿no? Que en los últimos 60 años esto ha ido avanzando y sus principales objetivos han sido justamente aumentar la producción, la eficiencia reproductiva y acelerar la mejora genética, ¿no? Si hablamos de mejora genética, una de las principales razones por las cuales se hace transferencia de embriones es justamente para mejorar la raza, mejorar el tipo de ganado, hacer que el ganado sea más fuerte. Si queremos usarlo para ganado de carne, mejorar el tipo de carne. Si queremos mejorar para el ganado lechero, mejorar la producción lechera, mejorar haciendo incluso hembras más fuertes al cambio climático, machos más fuertes, etcétera, ¿no? Y sus principales objetivos, como dice, son aumentar la producción, la eficiencia reproductiva, hacer hembras mucho más fértiles y acelerar la mejora genética. Dentro de los más conocidos técnicas que se usan en la biotecnología, tenemos, por ejemplo, la inseminación artificial, ya es una práctica muy usada, y la criopreservación del semen, ¿no? Donde a través del hidrógeno se usa, ¿no? Para poder conservar el semen. En las biotecnologías usadas de manera extensiva, ¿no? Donde en muchos ganaderos, muchas plantas ganaderas lo están usando. Eh, Aunque otras para la, hay otras en este caso en donde ya se está usando la sincronización de estros, para realizar inseminación artificial a tiempo fijo, la ovulación múltiple, la transferencia de embriones y la producción in vitro de embriones. Esto ha tenido un papel muy importante en los últimos años, ¿no? Uno de los países que en la actualidad es el mayor productor de este tipo de prácticas es justamente el Estados Unidos, le sigue Canadá, le sigue los países europeos como Francia, España. Son países que están usando mucho estas técnicas. Estas técnicas aún en Latinoamérica se usan, pero muy pocas por justamente ser una técnica muy costosa para su utilización.
si vamos a hablar ahora ya en lo que es el tema ya, la transferencia de embriones y su importancia, dice que la transferencia es una herramienta para el mejoramiento genético del ganado y tiene como objetivo incrementar la tasa reproductiva de las hembras de alto valor genético. Esto consiste en inducir un embrión en etapa de preimplantación en el útero en la hembra denominada receptora, la cual se encargará de gestarlo y llevarlo al nacimiento. Si hablamos nosotros de incrementar la tasa reproductiva en las hembras de alto valor genético, como nosotros muy bien sabemos, eh, la etapa, el tiempo el tiempo el estro de la vaca va a brindar no solamente un óvulo, pero si nosotros queremos hacer incrementar la tasa reproductiva a través de la superovulación, vamos a obtener, que ya lo vamos a hablar más adelante, vamos a obtener, después de hacer un manejo hormonal y toda una serie de procesos, vamos a obtener, por ejemplo, 10, 12, 14 óvulos, que me van a ayudar justamente, a ser, que van a ser aptos para hacer, para más adelante, ¿no? Convertirse en embriones a través de la fecundación in vitro y obviamente llevarlos a que sean estos unos embriones y se vayan a otras receptoras y estas puedan pues hacerlas crecer a los embriones, ¿no? Y al final podamos obtener mayor cantidad de producción. Dentro de las ventajas de la transferencia de embriones, tenemos que una de ellas es mayor y más rápido, mucho mayor. Multiplicación rápida de progenitoras excelentes y hembras de reemplazo para la venta. Como lo habíamos mencionado, ¿no? Obteniendo un óvulo y esto justamente hace de que haya una mayor y más rápido avance genético y por ende también la producción va a ser mayor, ¿no? Vientres inferiores producen terneros superiores. Justamente, ¿quiénes son los vientres inferiores? Son justamente las hembras que van a ser las que van a recibir los embriones a través de que, después de que ya se hizo la fecundación in vitro, van a recibir esos embriones y los van a tener y van a llevar el desarrollo dentro de estas. Aumentan la eficacia del semen, más terneros superiores por dosis, en este caso cuando queremos obtener machos. Riesgo insignificante para la transmisión de enfermedades. Hay ciertas enfermedades que pueden producirse debido a a la mezcla, el momento, ¿no? De que un macho se junta con una hembra. Y si en este caso no sabemos si ha tenido un buen plan sanitario el macho o la hembra, no lo sé, podemos eh, permitir que ciertas enfermedades puedan contagiarse, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que es la brucelosis, que es una enfermedad muy conocida y muy frecuente, ¿no? Y prevalente también. Uso de donantes libres de enfermedades, cambio de raza e introducción de nuevas a una zona o país. Lo que se hace, ¿no? Hay ciertos embriones que se llevan a través de la crioconservación y estos pueden trasladarse, ¿no? A través de los viajes, ¿no? En aviones, o no lo sé, a lugares en donde posiblemente no hay esas tecnologías, pero ya llevando el embrión ya fecundado, obviamente que vamos a obtener buenas razas, ¿no? A través de los viajes, usando obviamente una buena crioconservación. Uso de donantes libres de enfermedades, cambio de raza, introducción de nuevas o zona país, comercio nacional e internacional. Esto es justamente es ya consecuencia del cambio de raza a nuevos lugares o países, ¿no? Se usa a través del comercio. Hay un comercio, hay una relación entre países, producto justamente del transporte de estos embriones, transporte de un rodeo entero con un menor riesgo de accidentes y menor costo de animal, de qué animal
conservación de especies en extinción silvestres de interés zootécnico. Esto mayormente se puede usar también para intereses científicos, ¿no? Para poder ayudarnos a estudios, ¿no? Que puedan hacer ciertos profesionales, ¿no? Avance genético, hay un aumento de la presión, de la precisión de selección, presión de selección, difusión de la mejora genética, reducción del intervalo intergeneracional. Acá tenemos un esquema que ya luego lo vamos a estar explicando. Y dentro de las desventajas, por ejemplo, tenemos que es, en este caso, la inversión en equipos, materiales, productos veterinarios son bastante costosos, ¿no? La contratación del personal tiene que ser un personal especializado que sepa, en este caso, dominar esta práctica, porque si vamos a hacerla, por ejemplo, una persona que no conoce mucho de ese tema o no tiene mucha práctica, lamentablemente pueden haber grandes pérdidas económicas, ¿no? El mayor costo de los productos de los terneros, en este caso, si tenemos un ternero que ha nacido producto a través de esta práctica, y un ternero que ha nacido normal, eh, obviamente que la diferencia en costos es abismal, es abismal. Vamos a hablar un poco acerca de la selección del donante, de la donante, ¿no? Es importante estudiar primero los índices reproductivos y productivos de las hembras desde el primer parto. Hay que saber que para poder hacer este procedimiento, en este caso, eh, la producción y la transferencia de embriones, para hacer este tipo de procedimiento técnico, es necesario que haya una hembra que va a dar el embrión, el óvulo, y una hembra que va a tener al embrión y lo va a desarrollar dentro de su útero. Son dos hembras que van a estar aquí. Ya, tenemos que saber eso. Primero tenemos que saber y conocer muy bien y seleccionar muy bien a la donante. La donante obviamente que tiene que tener una alta productividad, sí, una buena genética. Por ejemplo, si queremos usar, por ejemplo, o mejorar la productividad, por ejemplo, eh, una vaca que tenga, por ejemplo, alta producción de leche, por ejemplo, tenemos que conocer los datos de la madre y del padre, datos de pedigrí, registros, índices productivos, como lo estoy mencionando, de la familia, de la progenie, habilidad materna, fertilidad, fenotipo, la forma externa de la vaca también tiene que llamarnos mucho la atención, obviamente. Evaluar necesidades del establecimiento, tendencias del mercado, tenemos que ver todo ese tema, ¿no? Hacer un estudio del estado de salud general y reproductivo en particular, en este caso de la donante, ¿no? Una vez hecha la selección primaria, realizar examen genital interno. Importante eso, ¿no? Observar muy bien a la hembra que va a ser la donante del óvulo. Observamos bien para poder saber que la hembra obviamente va a darnos una buena producción. Después del examen ginecológico, se estudia por lo menos dos celos, por lo menos 60 días del último parto, se observa. Vamos a hablar un poco del manejo hormonal para la transferencia de embriones. Eh, el manejo hormonal dice, aunque en ocasiones se realiza la recogida de un solo embrión en el ganado vacuno, la mayoría de las transferencias de embriones en esta especie se hacen después de un tratamiento hormonal, lo que lo había mencionado al comienzo, ¿no? Para superovular a las vacas donantes y maximizar la recuperación de los embriones durante el procedimiento de recogida, ¿ok? En el ganado vacuno hay dos métodos de superovulación aceptados de forma general. Un método consiste en que en administrar una sola inyección de 2.000 a 2.500 unidades intramusculares de gonadotropina coriónica humana. ¿Ok? En el día 10 del ciclo estral, en el que el día cero se define como en el día en que las vacas se observan en celo y 2 o 3 días después se administran dos inyecciones de prostaglandina F2 alfa
por ejemplo, el Linosprost y el clorprosterol, con un intervalo de 12 a 24 horas. Entonces, es una forma de cómo podemos nosotros superovular a una vaca, en este caso la vaca que va a ser la donante, ¿no? Actualmente el método de elección en varios países es inducir a la superovulación mediante administraciones seriadas de hormona folículo estimulante. Ya lo vamos a hablar cómo es esto. La respuesta superovulatoria inducida por el tratamiento con, con esta hormona, ¿no? A menudo es mayor que inducida por la folículo estimulante. Sin embargo, después del tratamiento con folículo estimulante, se producen más embriones de calidad transferida. Por esa razón, la folículo estimulante se ha convertido en el método de elección para las vacas superovulatorias para uso comercial. O sea, últimamente, la hormona FSH es la que está dando eh, mejor respuesta para una superovulación, ¿no? Si queremos hablar un poco de la hormona folículo estimulante, esta tiene múltiples funciones. Una de ellas es justamente ayudar a que haya un mejor desarrollo folicular, ayuda al desarrollo folicular, ¿ok? Habiendo un buen desarrollo folicular, obviamente que el óvulo va a haber una buena salida del óvulo, va a haber una buena salida, ¿ok? Si continuamos, aunque se han descrito algunos buenos resultados con una sola administración de FSH, se suelen administrar intramuscular durante 4 a 5 días consecutivos, 2 veces al día en dosis decrecientes. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ambas preparaciones comerciales de FSH pueden diluirse, se diluye todo en 20 mililitros en una solución salina al 0,9% y se comienza a administrar cada 12 horas. Por ejemplo, en el día 2 podemos administrar 3 ml cada 12 horas. En el día 2, en el día 3, perdón, vamos a mandar 2 ml cada 12 horas. ¿Ok? En el día 4 ya mandamos 1 ml cada 12 horas y ahí completamos ya el volumen que son los 20 mililitros. ¿Ok? Los tratamientos suelen comenzar en el día 10 después del estro. En el tercer o cuarto día del tratamiento con FSH se administra una inyección de 12 horas más tarde. El celo puede esperarse de 36 a 48 horas más tarde y en la inseminación artificial puede programarse en función del celo observado, 12 y 24 horas después del inicio del estro. Y por cita, 72, 84 y 96 horas después de la administración de prostaglandina F2 alfa, se acompaña de la administración de un agente para provocar la ovulación, en este caso una gonadotropina coriónica, ¿no? Hormona liberadora de la gonadotropina. Este es un protocolo típico de tratamiento con FSH por 4 días, ¿no? Haciendo justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Cada 12 horas vamos a ir administrando, pero cada 24 vamos a ir disminuyendo las dosificaciones, ayudándonos justamente con la gonadotropina coriónica, ¿no? Que va a ayudar justamente a qué? A que haya una mayor ovulación. Existen muchos métodos variados para aumentar la eficacia de los programas de superovulación en el ganado vacuno, por ejemplo, la inducción de una nueva onda folicular antes de los tratamientos con gonadotropinas es, es aconsejable para aumentar la respuesta del ovario a los tratamientos superovulatorios, ¿no? La respuesta a los tratamientos con folículo estimulante mejora si los tratamientos se inician en el momento de la aparición de una nueva onda folicular. Algunos ejemplos de abordajes para inducir una nueva onda folicular incluye la inyección de estradiol, la inyección de gonadotropina coriónica y la aspiración transvaginal, ablación del folículo, lo que vamos a verlo más adelante, ¿no? Conocida como eliminación del folículo dominante. Una nueva onda folicular emerge 2 a 2 días después de los tratamientos con estradiol, gonadotropina coriónica y respectivamente, ¿no? Las respuestas a los tratamientos son gonadotropinas para inducir la superovulación son más eficaces cuando los tratamientos se inician cuando emerge la onda folicular. Esos tratamientos tienen como objetivo promover el reclutamiento y un crecimiento más uniforme del folículo que finalmente puede dar lugar a embriones más viables para su procedimiento, ¿no?
Acá tenemos el manejo de las receptoras. Ya hemos hablado de las donadoras, ahora vamos a hablar de las receptoras, ¿no? El manejo de las receptoras se puede hacer después de la observación del celo natural o basado en protocolos de sincronización. Tiene que estar sincronizado tanto la hembra donadora como la receptora de manera eh, casi conjunta, ¿no? En cualquier caso, se administra una dosis lotiolítica de prostaglandina F2 alfa 12 horas antes del primer tratamiento de la vaca donante. La vaca receptora que ovula el mismo día que la vaca donante son las mejores para la transferencia de embriones. Sin embargo, una sincronía de uno más menos un día ha producido tasas de gestación comparables a las de receptoras perfectamente sincronizadas. Y esto y bueno, vamos a de todas maneras a obtener un 75-90% que respondan al tratamiento de superovulación si hacemos esto, ¿no? Pero hay también un porcentaje que puedan esto, por ejemplo, sin embargo, un 20 a 30% de las vacas que reciben lavado uterino no producen embriones de calidad transferida. Para las vacas que respondan con éxito al tratamiento con FSH. O sea, se recomienda justamente que el tratamiento sea con una hormona folículo estimulante, ¿no? Si hablamos de la recogida de embriones, se realiza eh, eh, el día 7 del ciclo, que en cuanto se espera recuperar los embriones en estadio uterino, mórulo o blastocisto, antes del procedimiento de recogida de embriones, se palpa la vaca donante y se evalúa la respuesta ovárica al tratamiento de superovulación mediante palpación rectal y ecográfica para determinar el número de cuerpos lúteos en los ovarios. En este momento, la detención precoz de presuntos quistes foliculares puede resultar útil para desarrollar tratamientos hormonales después del procedimiento de recogida de embriones para resolver la afección quística. Acá tenemos lo que habíamos hablado, las hormonas que mayormente se están usando últimamente. Eh, Gonadotropina coriónica humana, las ventajas es pues una sola dosis disponible en el mercado, la desventaja es justamente la larga vida media en la sangre. Otra de la gonadotropina de la menopáusica humana. Un excelente resultado puede ser como ventaja, pero la desventaja es el alto costo que puede tener, ¿no? El procedimiento de recojo de embriones, lo primero es administrar una epidural de 5 a 7 mililitros de lidocaína. Eso es cómo vamos a hacer el recojo de embriones, ¿no? Ya hicimos en este caso la superovulación, ya tenemos a las dos hembras ya sincronizadas. Ahora vamos a retirar a los embriones, ¿ok? Se administra una epidural con 5 a 7 mililitros de lidocaína. Dos, luego se va a lavar cuidadosamente el perineo con jabón de manos o un exfoliante antiséptico. Se puede usar una clorexidina, que es un antiséptico bastante lábil, o también yodo. Según el tamaño del animal y el cuello uterino, se introduce en la vagina un catéter tipo Foley de 12 a 24, colocando sobre una varilla de metal estilete, mientras que el brazo palpador se coloca en el recto, ¿no? Para manipular a través del cuello uterino. El tamaño del catéter varía según el tamaño corporal de la hembra. Importante humedecer el estilete con agua estéril o solución salina antes de introducirlo sin el catéter para facilitar su extracción del catéter después de su colocación en el útero. Una vez dentro del útero, el catéter se introduce más allá del cuerpo uterino hasta que se localiza en el primer tercio de uno de los cuernos uterinos. Se retira la varilla luego del catéter y el manguito se infla, ¿no? 15 a 20 mililitros de aire según el tamaño del cuerno uterino y se varía según la raza, edad, paridad, etc. Cuarto, cada cuerno uterino se lava con un medio de lavado comercialmente disponible, completo y listo para usar. A veces también se ha usado para hacer un lavado uterino para poder recolectar los embriones. Se ha usado esto suero vacuno, ¿no? Estas soluciones de lavado de embriones también contiene antibióticos y albumina, sérica bovina, lo que había mencionado, con fuente de proteína. Algunas preparaciones comerciales en medios de lavado completos también contienen tensioactivos para minimizar la formación de espuma y burbujas en la placa de búsqueda de embriones.
En el caso, los medios de lavado tenían que prepararse para cada recogida y consistían principalmente en una solución salina temprana con fosfato de dulbeco con antimicrobianos añadidos y suero fetal o suero bovino de ternero, alternativamente, lo que habíamos mencionado. 5. El cuerno uterino puede lavarse mediante irrigaciones repetidas de pequeños volúmenes, eh, 25 a 50 mililitros de medios de lavado que se dejan drenar con un filtro embrionario. Cada alternativa, el cuerno uterino puede lavarse continuamente. Por lo general, para lavar el útero de una vaca se usa mayormente 1 a 2 litros de medio de lavado. Luego, una vez completada la irrigación, se desinfla el manguito, permitiendo que el contenido del catéter fluya cuidadosamente hasta el filtro embrionario, ¿no? Y es aquí situado el final del tubo de salida. El filtro de embriones se lleva entonces al laboratorio y su contenido se distribuye en un plato de búsqueda de rejilla y se evalúa usando un estereoscopio. ¿Ok? Todos los embriones luego se van a transferir a una placa Petri, ¿no? Con pocillo. Luego vamos a ver unas imágenes que van a ser más interesantes y van a ayudarnos a lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Eh, todos los embriones se transfieren a una placa limpia, ¿no? Con pocillos que contiene un medio de retención de composición similar a un medio de lavado, excepto por una mayor concentración de suero de ternero, que es de 10 a 20%, o de albumina sérica bovina, ¿no? Al igual que con los medios de lavado, los medios de retención completos también están disponibles comercialmente. Luego los embriones se van a comenzar a visualizar en un gran número, más o menos en un 40-60 de tamaño, y se clasifican de acuerdo a su morfología. Ya lo vamos a ver eso en unos cuadros. Estadio de desarrollo, ovocitos no fertilizados, mórula temprana, mórula apretada, blastocisto, blastocito expandido, blastocito eclosionado. Vamos a ir clasificándolos, ¿no? Y la calidad, excelente, bueno, regular, malo, degenerado. La puntuación de calidad se basa en la evaluación morfológica de la integridad física de los embriones. O sea, es necesario observar bien los embriones, cómo es que estos se encuentran, ¿no? Y de las características morfológicas de acuerdo con el estadio de desarrollo embrionario, el estado de comparación, el color, el citoplasma, las áreas de degeneración celular, el número de blastómeros extruidos, el tamaño del espacio perivitelino y el tamaño y esfericidad del embrión. Esfericidad. Solo se debe transferir los embriones clasificados como regulares, buenos o excelentes. Los embriones, hasta ahí no, regulares, buenos o excelentes. Los embriones, después de haberse lavado al menos 3 veces, se mantienen en un medio de retención. El lavado de los embriones se realiza transferido los embriones a diferentes pocillos en una placa limpia que contiene medios de retención. Este procedimiento es recomendado por la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones. Va a ayudar a eliminar los restos celulares y los patógenos potenciales adheridos a la zona pelúcida. Los embriones se mantienen en medios de conservación a temperatura ambiente hasta que se transfieren a los receptores, en este caso a las hembras receptoras, o se preparan para su crioconservación, que es la congelación, bisección, división y sexado embrionario luego. Como alternativa, los embriones pueden mantenerse refrigerados en un medio de transferencia de hasta 24 horas, sin pérdida apreciable de viabilidad. Algunas empresas de transferencia de embriones resultan la división de los embriones en mitades iguales mediante microcirugía. El número de embriones para transferir puede incrementarse de doble a una solo pequeña reducción de la tasa de gestación. Sin embargo, las técnicas de congelación de los embriones manipulados necesitan siempre mejorarse, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que habíamos mencionado acerca del esquema de la recolección de embriones. ¿Cómo es que se va a llenar se llena de aire? Lo que habíamos mencionado acá, la introducción del catéter, ¿no?
Esa es la bombilla por donde va a ingresar también el aire. Se llena aquí la bombilla de tal manera de que impida de que se mueva de que se mueva el catéter, ¿no? Se infla de aire, ¿ok? Luego se introduce el suero, se hace lavado, ¿ok? Y haciéndose en este caso el lavado, ¿no? En el momento de la recolección de embriones, vamos a ver justamente cómo el catéter se hace más flexible, ¿no? Se introduce el suero del bovino, lo que hemos mencionado, ¿no? De tal manera de que vamos a hacer dos o tres lavados en la zona uterina, de tal manera, ¿no? De tal manera que vamos ahora sí a obtener ya los embriones a través de la salida, que estamos observándolo aquí justamente, ¿no? Si continuamos viendo el dominio de la recomendación, ¿qué es lo que se recomienda justamente? ¿Qué es lo que se recomienda para poder obtener un buen resultado? ¿Qué es lo que se recomienda para obtener un buen resultado? Es justamente tanto el ambiente como las personas encargadas de este trabajo necesitan obviamente tener un buen manejo, un buen dominio. Es posible realizar esta práctica en cualquier rancho, sin embargo, se tiene que contar con ciertos requisitos mínimos de instalaciones. Dentro de ellos se encuentran los siguientes, ¿no? Local cerca de la trampa donde se hará la transferencia, libre de polvo y corrientes de aire, área para microscopio de 3 por 3 metros o más, mesa de trabajo firme y fácil de limpiar, eh, aire acondicionado para lograr una temperatura de 15 a 20 grados centígrados, que tenga luz suficiente, ventanas, focos no incandescentes, perdón, corriente eléctrica, refrigerador para conservar los medios, área de almacenamiento de equipos y materiales, trampa para manejo de ganado cercano y debajo y con bajo techo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se hace, ¿no? Manipulación y evaluación de los embriones, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, el vaciado, ¿no? El vaciado del contenido del filtro en placas de Petri de 90 milímetros de cuadriculado. Acá, por ejemplo, tenemos a la profesional haciendo justamente el- la, la observación a través del estereoscopio, ¿no? Evaluando calidad embrionaria, eh, también esto, seleccionando los embriones que serán para su mejor uso, ¿no? Obviamente. Búsqueda y lavado de embriones a través de dos pasajes en placas de Petri y la clasificación que se hace, ¿no? Primero, obviamente, después de eso, el vaciado del contenido y filtro de placa Petri, ¿no? Tres, que es la aspiración de cada embrión transferible a una pajuela. Luego se va a hacer en este caso ya el implante directo de la receptora o criopreservación, ¿ok? Las receptores deben estar sincronizadas respecto al celo de la donante más menos 12 horas. Esto es muy importante, demasiado importante, porque si nosotros no tenemos una buena sincronización de celo en una buena sincronización en ambas hembras, lamentablemente no vamos a tener un buen resultado en el momento del trasplante embrionario. ¿Ok? Es necesario que tengan casi el mismo tiempo para poder nosotros saber que vamos a tener buenos resultados. ¿Ok? Continuamos. Por ejemplo, acá tenemos el estado del desarrollo de los embriones. Acá tenemos un embrión con una célula, dos células. Estos mayormente están todavía en etapa de blásula, ¿no? Todavía recién están formándose. Están algunos en mórula, por ejemplo, acá todavía mórula. Ya luego acá vemos la formación de la blástula. En esta etapa es donde mayormente se tienden a implantar, ¿no? Si nosotros queremos saber más o menos en qué etapa es la etapa de la implantación o en qué etapa vamos a hacer la transferencia de embriones
a la vaca que va a tener ya la gestación propia. Eh, Esa es en la etapa del diestro. La etapa en el diestro es justamente en donde se caracteriza porque en esta etapa se implanta el embrión ya en el útero. Aquí es la etapa donde ya se implanta el embrión en el útero. Por ejemplo, acá tenemos también en la fecundación que se da con cuatro células, ovulación, dos células acá todavía está en mórula, luego ya se empieza a formar ya la blástula, ya luego la gástrula ya se dio después del día 7, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos también, si queremos hablar un poco de los grados de calidad embrionaria, por ejemplo, aquí en este cuadro el, vamos a observar a través de este cuadro a ver, perdón, antes de poder avanzar este cuadro, quiero que miren esta imagen que lo mencioné al comienzo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, acá tenemos la receptora. Es que acá tenemos un esquema de transferencia de embriones. Acá tenemos la receptora y obviamente acá está también la donadora. Ambas vacas tienen que estar sincronizadas casi más o menos 12 horas, como lo hemos estudiado, ¿no? Por ejemplo, la receptora y la donadora, ¿no? La donadora, que es esta es la vaca a la cual se le va a hacer la multiovulación o la superovulación que se le llama, lo que hemos mencionado. Se hace la inseminación artificial. Después de que se le ha hecho la inseminación artificial a esta vaca, vamos ahora a hacer ya la recolección de los embriones, la recolección de los embriones a través del lavado que hemos mencionado, el lavado uterino que se hace con el suero bovino, lo que hemos mencionado ya a través de la inyección del catéter y todo lo que hemos estudiado. Luego eh, se hace ya la recolección y la evaluación embrional, ¿no? Acá tenemos la recolección, acá tenemos una imagen de cómo se va a hacer la recolección, luego la evaluación de los embriones, para que luego estos puedan, ya habiendo escogido los mejores, los más hábiles, los más fuertes, los que en este caso, los que están mejor desarrollados, estos van a ir directamente a su transferencia, a la transferencia de embriones, a través de las receptoras, que luego van a dar en este caso al ternero, ¿ya? El ternero que ya nació, obviamente. ¿Ok? Esa imagen quería mostrarles ya luego de haber estudiado el resto y ahora vamos a ver lo que es los grados de calidad de embriones, ¿no? Tenemos acá, hay códigos, ¿no? Por ejemplo, código 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a la calidad. El código 1 dice que es excelente cuando hay una buena, la descripción consiste, la descripción del embrión va a dar que tiene una buena masa embrionaria esférica y simétrica, células uniformes en tamaño, color, densidad, consistente con estado de desarrollo, irregularidades menores. La zona pelúcida es esférica sin deformaciones y el 85% del embrión se encuentra intacto y viable, sin células destruidas en espacio perivitelino. Es bueno, código 2 cuando hay irregularidades moderadas en aspecto, forma, tamaño, color y densidad de células, y el 50% del material celular intacto y viable. Se recomienda que solamente se escoja la calidad de embriones tanto excelente como buena. Los regulares y malos son los que son los excedentes, ya no se usan. ¿Ok? Regular las irregularidades mayores en forma y tamaño de masa embrionaria y en tamaño, color y densidad de células individuales. 25% de material celular intacto y viable, ¿ok? Y si queremos ver, por ejemplo, eh, ya lo que es esto, un grado de calidad malo, esto ya no corresponde.
ya no se va a usar. Obviamente es que es un embrión mal formado, un embrión sin zona pelúcida, etcétera. Acá, por ejemplo, tenemos estas imágenes en donde muestran los embriones, ¿ok? No sé si pueden observarlo. Ok, si queremos ya hablar un poco acerca de las conclusiones, eh, bueno, una de las conclusiones que podemos mencionar es que justamente, ¿por qué se usa eso? Porque va a permitir un avance genético más rápido, aumentando la precisión de la presión de la selección y la difusión de la mejora genética, disminuyendo el intervalo intergeneracional. ¿Ok? Repetimos nuevamente porque permite un avance genético. En este caso, ¿cuál es el avance genético? Vamos a tener mejores hembras, mejores terneros, terneros más fuertes, terneros libres de enfermedades, terneros más con mejor calidad productiva, mejor calidad en este caso, si por ejemplo hemos hablado de vacas lecheras, en la producción lechera mejor producción de leche, mayor cantidad, mayor tiempo incluso si hablamos en ganado cárnico, mejor calidad de carne, eh, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Justamente para qué? Para avanzar genéticamente más rápido, para aumentar la producción de terneros, perdón, para aumentar la producción de terneros valiosos, para mejorar la raza en un solo paso, para introducción de nuevas razas en una zona o país, para conservar genotipos de especies silvestres en extinción o de interés o técnico, para el comercio de genética nacional e internacional. ¿Ok? Por ejemplo, acá, eh, lo que habíamos mencionado, ¿no? Para introducción de nuevas razas en una zona o país. ¿Cómo se hace eso? A través, obviamente, de la crioconservación. Ahora podemos incluso, ¿no? Hacer viajes, ¿no? Hacer que viajen los embriones, ¿no? A través de los medios de transporte de un lugar en donde quizás no hay no hay una buena, o no hay el, el material o los medios necesarios, ¿no? Para poder hacer una transferencia embrionaria, pero ya se lleva en este caso el embrión. Para el comercio de genética nacional e internacional. ¿Con qué? Con equipamiento, inversión y personal capacitado y hembras valiosas, obviamente, ¿no? Tenemos que tener una buena hembra donadora y si queremos una receptora, ¿no? Obviamente con la sincronización, ¿no? ¿Con qué equipamiento, inversión y personal capacitado? Hembras valiosas. ¿Cuándo? Cuando estén controlados, manejo, sanidad y nutrición, cuando se esté convencido cuando se esté convencido de los beneficios, etcétera, ¿no? Beneficios adicionales, producción de toros de alta genética, nuevas generaciones donadoras para el trasplante embrionario, también hembras de reemplazo, más rápida amortización del capital en vacas reproductoras, más terneros en plazos menores, vacas viejas y no aptas para la reproducción, utilización de vientres inferiores en producir terneros superiores, aumento de la eficiencia del semen utilizado, producción de mellizos, índice de procreo en ganado de cría, disponer de hembras para venta en vez de reemplazos, manejo sanitario ya que la zona pelúcida es una buena barrera natural ante enfermedades infecciosas y facilitar el comercio nacional e internacional, ¿no? Eh, Muy importante esta imagen, yo considero necesario que si que nosotros queremos hacer un buen manejo, perdón, si queremos tener buenos resultados en un trasplante embrionario, es necesario de todas maneras que el manejo sea el adecuado, ¿ok?
Si el manejo es el adecuado, voy a tener buenos resultados. En este caso, ¿cuál va a ser el buen resultado? Podremos decir de cuando sepamos que nuestra vaca receptora está gestando. Esa va a ser la mayor muestra de que de que nuestro trabajo fue el correcto, ¿ok? O hicimos un buen trabajo. En este caso, tenemos que tener un buen material, el manejo del estereoscopio, un buen manejo, y obviamente que el personal tiene que ser capacitado, tiene que ser capacitado para que haya unos buenos resultados, ¿no? El personal tiene que ser sí o sí capacitado, ¿ok? Bueno, eh, esto sería todo. Eh, Esto es la última parte, ya considero el final ya de la exposición esto. Les agradezco por su atención y bueno, si hubiese alguna pregunta, encantado de poder responder. Bueno, estoy dando por terminado su exposición. Muchas Si hubiese alguna pregunta, por